Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Valeria Nostroza, yo soy psicóloga y hoy día decidí compartir este material que he preparado para ustedes, ya que he visto la necesidad que la población comprenda en qué consiste el estrés, pues he visto en mayor parte de mis pacientes que actualmente, debido al confinamiento, se encuentran con mucha sintomatología de estrés y de ansiedad. Por lo tanto, creo que para poder prevenir el estrés es súper importante también que la población comprenda en qué consiste este fenómeno psicológico que hoy en día se habla bastante y quizás existen errores acerca de lo que consiste como tal. Ya, entonces hoy día estoy haciendo este video para ustedes, para que puedan escucharlo y comprender en su profundidad en qué consiste el estrés, ¿sí? Entonces, comencemos. ¿Qué es el estrés? Bueno, el estrés es una reacción ya psicológica cuando se pone en marcha, cuando tenemos la presencia de un elemento que una persona lo interpreta y lo percibe como amenazante, ¿ya? Recién ahí el estrés se activa. Por ejemplo, para mí, algo amenazante, algo que me genera bastante ansiedad y estrés, voy a dar como un ejemplo concreto, son los ratones, ¿ya? Para otra persona puede a lo mejor este elemento, este estímulo, no generar ninguna sintomatología, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es súper importante tener claro que el estrés se va a activar cuando la persona mentalmente cree que el estímulo que está presente es amenazante para él o para ella, ¿ya? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo quizás un poco burdo, pero para que se comprenda especialmente en qué consiste y cuándo se activa este fenómeno. Vamos a imaginar, ¿cierto? Como todos actualmente estamos en confinamiento, vamos a imaginar que un zoológico X se desborda, hay un descontrol y los animales se escapan, ¿ya? Y frente a mi casa llega un león, un jaguar, por lo tanto, esto me genera mucha angustia, mucha incertidumbre, ¿sí? Entonces, como yo interpreto el león como un estímulo amenazante y peligroso para mí, se activa el estrés, ¿de acuerdo? Ese es el estrés entonces. Como acá aparece, ¿cierto? En el Power, es un proceso que se pone en marcha cuando una persona percibe una situación o un acontecimiento como amenazante o desbordante de sus recursos. ¿De acuerdo? Ahí está como más técnico lo que ya acabo de explicar. Ahora, ¿qué pasa? El estrés tiene tres fases y esto es sumamente importante, ¿ya? Por lo tanto, tenemos este estímulo que yo les dije que era como el león, ¿cierto? O el jaguar, ¿sí? Que como les decía, este elemento, este estímulo puede ser altamente estresante para una persona, pero quizás para otra no. Por ejemplo, un médico veterinario pudiese no generarle estrés el ver un animal de estas características fuera de su hogar. O puede que sí, ¿ya? Por eso es tan importante la percepción mental que la persona le designa al factor, ¿de acuerdo? Entonces, si ya le ha designado una preocupación y siente que es amenazante para sí mismo o para sí misma, entonces ya va a entrar sí o sí en la primera fase del estrés, que es la reacción de la alarma. Esa es la fase uno, ¿ya? Y luego viene la segunda fase, que es el estado de resistencia o fase de adaptación. Y luego tenemos la fase 3, que es la de agotamiento. Pero ojo, en la fase 3 no siempre se llega a esta. Por eso vuelvo a reiterar que es súper importante comprender cuál es el proceso que ocurre en nosotros ante esta percepción de un estímulo amenazante. ¿Ya? Entonces vamos a ir en orden, paso a paso, para que se pueda comprender bien. Dijimos que teníamos el elemento estresante que era este león, ¿ya? Que nos activó el estrés, por lo tanto entramos a la fase de la reacción de alarma, que es la primera fase. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa en la primera fase? Hay una liberación súbita de dos grandes hormonas, neurotransmisores, ¿verdad? De la adrenalina y el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés.
Por lo tanto, esta liberación de hormonas de adrenalina más cortisol va a generar en mí una serie de síntomas, ¿ya? ¿Qué síntomas? Bueno, lo primero es que vamos a ir teniendo presencia de que vamos a sentir que nuestra respiración está un poco más agitada, es una respiración como que la persona como que siente una especie de agobio, hay un aumento probablemente de la frecuencia cardíaca, hay una redistribución de la sangre, es decir, la sangre de nuestro cuerpo abandona de alguna manera como los puntos no tan importantes, como la piel, las vísceras intestinales. ¿Para qué? Para acudir a los músculos, el cerebro y el corazón. ¿Por qué? Porque, ojo, cuando nosotros entramos en la fase del estrés, de la reacción de alarma, nuestro organismo entiende que estamos en presencia de un estímulo peligroso. Entonces, si yo estoy ante un estímulo peligroso, se asume mentalmente, la persona entiende que debe huir ante este estímulo o debe atacar el estímulo. ¿Ya? Por lo tanto, va a tener una reacción sí o sí ante el estímulo. ¿Sí? Entonces, como el cerebro entiende que va a huir de ese estímulo peligroso o atacarlo, se prepara y manda las reacciones al cuerpo, ¿cierto? Para que el cuerpo esté listo para actuar, ¿ya? ¿Y cuáles son esos organismos que nos permiten actuar? Bueno, los músculos, el cerebro y el corazón, ¿ya? Es por eso que ocurre esta redistribución de la sangre. ¿Sí? Y es por eso también que como se abandona un poco la sangre de la piel, es que nuestra piel se ve como mucho más blanca cuando uno está asustado. Por eso es como que alguien dice, oh, qué pálido estás, tienes miedo, ¿sí? A eso se vincula, ¿ya? Se dilatan también las pupilas, ¿cierto? Y hay una serie de otros síntomas que se pueden vivenciar en ese momento. Y todo esto se debe, recuerden, porque hubo un aumento de la hormona cortisol, que es la del estrés, y además la adrenalina, que es la que nos mantiene como mucho más alerta. ¿De acuerdo? Siempre, siempre, todas las personas de forma normal vamos a iniciar la fase de la reacción de alarma, que es la primera fase del estrés, cuando creemos mentalmente que estamos en presencia de un estímulo que puede ser peligroso, dañino para mí. El estímulo puede ser cualquier cosa. Ya no solamente un animal, yo di un ejemplo para que fuera algo concreto, pero la mejor puede ser una carga excesiva de trabajo, o la mejor puede ser un problema familiar, o un problema laboral, o puede ser una carga excesiva de estudio, ¿de acuerdo? Cualquier estímulo que yo mentalmente lo interprete como agotador, peligroso, ¿se entiende? De acuerdo a eso se refiere. Luego entonces pasamos a la segunda fase del estrés, que es el estado de resistencia o fase de adaptación. Esta fase es crucial, ya que en esta fase es la oportunidad que tenemos para detener el estrés, para detener la sintomatología que nombré. ¿Ya? Por lo tanto, en esta fase, el organismo va a intentar superar, ya va a intentar adaptarse o va a intentar afrontar lo que percibe como amenazante. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento es súper importante porque en este momento se intenta recuperar el equilibrio, ¿sí? Por lo tanto, eh, pensando quizás ya, yo podría decir, ok, tengo este animal afuera de mi casa, ¿qué hago? ¿Ya? Y ahí yo me detengo, tengo el corazón que me está latiendo muy fuerte, me cuesta respirar, entonces es un momento en que yo tengo que detenerme, puedo hacer algunas respiraciones diafragmáticas, respiraciones alternas, que son tipos de respiraciones que nos permiten bajar la sintomatología y pensar, ok, ¿qué voy a hacer? Evidentemente no voy a salir, no voy a abrir la puerta a exponerme al animal. Puedo llamar a lo mejor a la policía, a los carabineros, o puedo llamar a algún médico veterinario, ¿de acuerdo? O sea, yo analizo la situación. Luego que tomo una decisión asertiva, me voy a dar cuenta que este elemento estresor va a desaparecer y por lo tanto mi sintomatología también va a desaparecer.
¿sí? Y ahí entonces quiere decir que yo no voy a pasar a la tercera fase, que es la fase del agotamiento, porque ya mis síntomas empiezan a disminuir poco a poco. ¿Ya? Ahora, un ejemplo con respecto a otra situación, por ejemplo, si yo tengo exceso de trabajo ahora en pandemia y estoy con confinamiento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tengo todas las labores que debo hacer en el hogar y además el exceso de trabajo, eso para mí ya va a ser retribuido y yo lo voy a designar como algo amenazante y peligroso. Entonces, voy a entrar sí o sí a la fase de la reacción alarma y voy a sentir la angustia, se me va a agitar la respiración y luego debo detenerme, realizar respiraciones diafragmáticas y de alguna forma analizar la situación para poder tomar una decisión más asertiva. ¿Y cuál sería la decisión? Ok, organizarme, ver cuándo puedo realizar cada actividad de mi trabajo, colocar metas a corto plazo y de esa manera voy a ir viendo que sí soy capaz de cumplir, que sí puedo cumplir también en mi casa y teniendo hábitos saludables. De esa forma entonces voy a darme cuenta que lo puedo lograr, me voy a motivar y de esa manera entonces también de alguna manera mis síntomas van a ir disminuyendo. ¿Sí? Ahora, de esa manera entonces vamos a lograr adaptarnos, ¿ya? Como ahí bien dice, si logramos el equilibrio en la segunda fase del estrés, entonces no vamos a pasar a la tercera fase del estrés, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si nuestras reacciones, nuestros comportamientos, nuestras decisiones no fueron muy asertivas en ese momento en que yo estaba con la reacción de la alarma? Entonces, vamos a pasar al estado de agotamiento. ¿Por qué? Porque en la fase de adaptación no nos adaptamos. ¿Sí? ¿Cómo puede pasar esto? Por ejemplo, yo les daba el ejemplo de exceso de trabajo en confinamiento. Si yo no me organizo, no realizo una administración del tiempo adecuado, ¿qué va a pasar? Tengo que cumplir con mi trabajo igual. Entonces, quizás voy a desorganizarme y voy a comenzar a trabajar no tan solo en el día, sino que también en la noche. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a reducir la cantidad de horas de descanso, ¿ya? Y voy a estar expuesta al trabajo de forma continua, ¿sí? Porque tengo esta presión mental que debo cumplir. ¿Y eso qué va a involucrar? Como no voy a tener hábitos saludables, los síntomas que me generó la reacción de alarma no van a disminuir, porque el no descansar de alguna forma va a interferir a otras hormonas. Por ejemplo, la hormona del sueño, que es se secreta la melatonina, es la que nos permite funcionar de día, es la que nos influye directamente en nuestro estado anímico. Por lo tanto, evidentemente, si yo no la estoy secretando de forma adecuada en la noche, voy a presentar irritabilidad, voy a presentar una serie de síntomas que se van a ir sumando con los que ya venía arrastrando, ¿de acuerdo? Y eso qué quiere decir que vamos a entrar en un estado de agotamiento, ¿sí? Y incluso, ¿qué puede pasar? Que como yo no he tomado acciones adecuadas ni comportamientos adecuados, puede que a lo mejor ya el estímulo incluso desaparezca, es decir, ya cumplí con todo mi trabajo, ya no tengo más trabajo que hacer pendiente, ya estoy bien de acuerdo a lo laboral, pero a pesar de eso me siento mal, a pesar de eso mis síntomas persisten. ¿Ya? Entonces ahora quizás el estímulo puede ser incluso imaginario y no real, o puede que sí sea real, pero todo esto no va a importar porque los síntomas se van a mantener, por lo que no hice en la fase de adaptación de forma adecuada. Y entonces quiere decir que vamos a entrar a la tercera fase del estrés, que es el estado de agotamiento. ¿Ya? Y eso quiere decir que nuestro organismo no puede volver a su estado de equilibrio normal y por eso es que comenzamos entonces ahora sí con los síntomas propios del estrés. Ya no es que los anteriores no sean propios, pero lo anterior es normal. Por eso es importante que las personas comprendan que el estrés puede ser positivo o negativo. Nosotros necesitamos un poco de estrés para poder actuar, para poder movilizarnos.
¿De acuerdo? Si no tenemos completamente estrés, va a impedir que nosotros realicemos algunas cosas. Entonces, como esa energía que uno siente de poder hacer las cosas. Lo voy a explicar bien de todas maneras más adelante. Ya, entonces, ¿cuáles son, de alguna forma, los síntomas propios ya del estrés, como el agotamiento, ¿cierto? La fatiga, la irritabilidad, esta inestabilidad de ánimo y un cansancio, trastornos del sueño también. Y en Sinfín hay muchos, acá puse una tabla que de alguna forma explica que en qué áreas podemos ver síntomas, por ejemplo, el cerebro, dolores de cabeza, tics, nervioso, temblor, insomnio, como ya lo mencioné, porque es trastorno del sueño, pesadillas, ¿ya? En el humor, ansiedad. Bueno, la ansiedad viene, cierto, de la mano con el estrés como consecuencia, ¿ya? Alteraciones del ánimo, la saliva, boca seca, nudo en la garganta, los músculos, tensión, dolor muscular, pulmones, hiperventilación, tos, estómago, ardores, indigestión, vómitos, intestino, diarrea, cólicos, dolor, colitis, piel, sequedad, dermatitis, erupciones, energía, fatiga, corazón, hipertensión. No quiere decir que la persona sí o sí va a presentar todos estos síntomas, pueden que ocurran algunos de ellos simplemente, ¿ya? Estos ya son propios del estrés y obviamente también hay síntomas, aquí hay que tener cuidado porque algunos de estos síntomas también a veces se asocian a algún trastorno del ánimo, por ejemplo, depresión, pero para eso requieren una evaluación psicológica, ¿cierto? Y psiquiátrica. ¿De acuerdo? Simplemente estoy mencionando como algunos de los posibles síntomas que puede presentar una persona cuando ya se encuentre con un estrés. ¿Ya? Como bien decía entonces, existe un estrés positivo y un estrés negativo. El estrés positivo se denomina eustrés, ¿ya? Y el estrés negativo es el distrés. El estrés positivo es como por decirlo, como todo lo que les expliqué al inicio, que está entre la reacción de la alarma, fase 1, y la reacción que ocurre en la fase 2, que es la fase de adaptación. Pero ahí funciona bien, no llega hasta la fase 3, que es del agotamiento, versus el distrés, que pasa por las 3 fases. ¿Ya? Entonces acá voy a hacer un ejemplo súper concreto, que es un poco lo que ya he mencionado, pero hago este paralelo para que no queden dudas al respecto. Tenemos a una persona, como ya lo habían dicho anteriormente, en confinamiento, en su casa, ya adaptándose, adecuándose su espacio para las funciones cotidianas de la casa, pero además para poder cumplir con su trabajo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tiene mucho trabajo que hacer y esto obviamente estamos todos, que se activa el estrés. Ya comenzamos con la reacción de la alarma del estrés, porque nos enfrentamos a un estímulo nuevo que nunca antes en nuestras vidas se había presentado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, automáticamente a todos nos va a pasar que vamos a tener un aumento de la adrenalina y el cortisol, y recuerden ahí los síntomas, que se nos acelera el corazón, cambia nuestra respiración, la sangre se distribuye, ¿cierto?, hacia los músculos, el cerebro, el corazón, ¿ya? Y entonces luego entramos a la fase de adaptación, la fase 2, pero aquí es súper importante, como les decía, va a depender de lo que yo realice en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a imaginar un sujeto A, que es el que tenemos ahora en la pantalla, y esta persona administra su tiempo de forma adecuada. Ya lo que yo les decía, o sea, organiza sus actividades, tiene espacios de autocuidado, es súper importante. Entonces un ejemplo sería, ok, esta persona decide levantarse a las 8 de la mañana o 7 de la mañana como lo hacía antes del confinamiento, se ducha, toma desayuno, hace un poco de ejercicio y luego comienza con las actividades que sean académicas o actividades laborales, pero también se desconecta, tiene pausas, respeta sus horarios de almuerzo, comparte con su familia y luego vuelve a trabajar como si fuera una rutina laboral, pero dentro del hogar. Luego se para, tiene pausas, ve una película y descansa y se acuesta una hora prudente, teniendo, cierto, un horario entre 7 u 8 horas diarias.
¿ya? Entonces, esta persona, ¿qué pasa? Que sintió todos estos síntomas, pero a medida que fue cumpliendo con todo lo que debía y como tenía hábitos saludables, se fueron disminuyendo esos síntomas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que a pesar de existir una alta adrenalina, ¿cierto? Que es la que nos hace incluso andar muy acelerados a veces, existirá la disminución del cortisol, que es la hormona del estrés. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo que yo les decía, porque mentalmente se da cuenta que sí puede, que sí va cumpliendo con todo y que además se va sintiendo bien al momento que va cumpliendo con todo. Entonces allí nos encontramos en un eustrés, un estrés positivo, porque como les decía, necesitamos un poco de esta agitación para que nos permite ordenarnos, para que uno diga, ok, debo organizarme, ya, porque de lo contrario me voy a sentir mal, ¿sí? Luego tenemos en paralelo este sujeto B, misma situación, ¿sí? Entonces, esto lo voy a pasar, ¿qué es lo que cambia? Es la fase de adaptación. Este sujeto se desorganiza, lo que yo les decía, comienza a trabajar en la noche y no duerme, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? La adrenalina está alta porque apareció en la fase de la alarma, pero cuando era la oportunidad que tenía para disminuir la hormona del estrés, que es el cortisol, no se disminuyó. No se disminuyó porque todos los hábitos que empezó a realizar de alguna manera se interfirieron y generaron un aumento del cortisol. Y allí nos encontramos entonces en un distrés, un estrés negativo, y eso va a hacer que entre a la tercera fase el agotamiento, por lo tanto sus síntomas van a persistir en el tiempo. ¿Ya? Por eso es tan importante la fase de adaptación, porque como allí les indiqué, es allí cuando la persona interpreta lo que le está pasando. Entonces el sujeto ve, ¿qué va a sentir? Que se esfuerza. Y va a decir, pero ¿por qué? Si yo trabajo mucho, si yo dedico mi gran cantidad de tiempo, de día, de noche, para hacer mis cosas, y siento que el día no me alcanza, pero aún así, cumpliendo con todo, me sigo sintiendo mal. Por eso. Ya, entonces tiene una percepción negativa y como les decía, el cortisol está alto, por lo tanto esos síntomas no van a disminuir. Verso esta otra persona de que evidentemente tampoco le alcanza el día por la cantidad de cosas que uno debe hacer, pero al organizarse, el tener estrategias de afrontamiento, como les decía al inicio, hay técnicas de respiración que son muy fáciles, la diafragmática, que pueden buscar después, que es cuando uno inhala, ¿cierto? Inflando la guatita y después uno exhala, esconde la guatita. De esa manera generamos un estado de relajación en nosotros y todo eso genera una disminución de los síntomas y nos permite luego poder pensar de forma más adecuada y adaptativa y nos lleva a mejores decisiones y comportamientos. Entonces todo eso influye, ¿ya? Y entonces por eso que es tan importante el... Ahí, se salió aquí, ahí sí, es tan importante el poder entender en qué consiste el estrés, porque podemos tomar mejores decisiones y podemos prevenir el pasar a la tercera fase. Espero que les haya gustado el material que he creado para ustedes y podamos ayudarnos entre todos a poder ir disminuyendo ciertas sintomatologías. Que estén muy bien.